Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en él. Este encuentro mundial de ballenas y cantadoras. Estoy muy feliz de poder estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. El título de mi conferencia es Conservación y Turismo Sostenible de Ballenas Jorobadas. Primero me presento. Mi nombre es Isabel Cristina Ávila Jiménez. Desde muy pequeña he estado cerca al mar y siempre soñé con trabajar en algo que tuviera que ver con el mar y con los animales. O sea que un día en una inmersión escuché las ballenas jorobadas cantar y ese día supe a qué me iba a dedicar. Entonces, bueno, estudié biología con énfasis en biología marina en la Universidad del Valle. También hice una maestría en ciencia biología en la Universidad del Valle y realicé un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Freiburg. Mis temas de estudio siempre han sido las ballenas y los mamíferos marinos y he trabajado en diversas instituciones. Actualmente formo parte de la Universidad del Valle, soy docente e investigadora y también soy colaboradora del ITAO en Alemania. Bueno, la ballena jorobada, Yubarta, Hampawel, nombre científico Megaptera noengliae, es un mamífero marino. Entonces tiene pulmones, sale a respirar a superficie, amamanta a sus crías, es endotermo y esta especie se caracteriza por tener unas aletas muy largas, y ahí viene su nombre científico, Megaptera, que significa de aletas o alas grandes, y además porque tiene unas protuberancias carnosas en la parte anterior de su cabeza. Además, su nombre de ballena jorobada, ¿sí? Viene porque tiene un montículo en la aleta dorsal que parece una joroba. Además, ella pareciera, o sea, cuando se va a sumergir, ella arquea su lomo y muestra como si fuera una joroba. Desde ahí viene su nombre común de ballena jorobada. Es la quinta ballena en tamaño, mide hasta 18 metros, pesa hasta 45 toneladas. Es una especie costera, es una especie acrobática, ¿sí? Se le ve en la superficie mostrando la cola, las aletas, la cabeza. Tiene una gestación que dura 1 año, la lactancia es de 8 a 12 meses, tiene un vallenato cada 2 o 3 años, se estima unos 12 en toda su vida, y vive hasta 60 años. Aquí vemos algunas fotografías de una madre con su cría. Aquí vemos una cría. Cuando ellas nacen, son recién nacidas, son de un gris muy claro o blancuzcas y luego a las semanas van tomando esa coloración de gris oscuro. Aquí vemos también una madre con su cría. Son migratorias, ¿sí? Ellas se alimentan en las zonas azules, o sea, en los polos, ¿sí? en las zonas templadas. Se alimentan en verano en estas áreas y luego cuando llega el invierno, ellas migran a las zonas tropicales a reproducirse y a criar. Entonces vemos en las zonas rojas, son los sitios donde ellas vienen a reproducirse y criar. Y vemos que hay varias subpoblaciones, ellas están en todos los mares, pero de acuerdo a sus zonas de alimentación, por ejemplo, para la subpoblación del hemisferio sur, hay 7 subpoblaciones o stocks. Entonces vemos que a Colombia viene el stock G. En las zonas de alimentación, ellas realizan este tipo de comportamientos como vemos en las fotografías, están abriendo la boca, se unen con otras ballenas, forman agrupaciones grandes de 10, 12 animales y se alimentan. Ellas no tienen dientes, son ballenas, son del infraorden de los misticetos, o sea que ellas no mastican, ellas son filtradoras, tienen unas barbas con unas cerdas, con unos pelos, y lo que ellas hacen es que toman la bocanada de agua donde está su presa y luego cierran la boca, que en la lengua atrapan las presas y por las cerdas sale el agua y luego se la tragan. Entonces, ¿qué comen? Comen, sus presas son muy pequeñas, por ejemplo, miren, este tamaño es un camarón, el krill, este es Euphorba superba, Eufasia superba, perdón. Este camarón es muy pequeñito, ¿sí?
y también un pez que es el capelin, que también es un pez muy pequeño. Ellas no pueden comer presas grandes porque no les cabe por su esófago. Entonces ellas lo que hacen es que tragan estas pequeñas presas. En las zonas de reproducción, ¿qué hacen? O sea, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Entonces, pues, ellas básicamente vienen a criar, a reproducirse, y hay ciertos otros eventos que ellas realizan, como saltos, coletazos, sacan su cabeza, espionaje, pero principalmente ellas vienen a criar, a amamantar, a reposar con sus crías. Vamos a ver un pequeño video donde vemos una madre con su cría, ¿sí? reposando, descansando, ¿sí? Son madres, o sea, como una madre mamífero, recién tiene a sus crías, pues necesita estos espacios de, de tranquilidad con su recién nacido. Pues aquí vemos, la cría es esta de aquí adelante y esta es su madre. Bueno, también, digamos, en estas zonas de reproducción, ellas emiten sonidos, ¿sí? Y emiten cantos. El canto es un sonido complejo que está compuesto por varias estrofas, y estas se repiten, y cada subpoblación emite un patrón de cantos. Entonces se pueden identificar las subpoblaciones por sus cantos, y cada año ellos cambian este canto. El canto está interpretado como una función de cortejo, donde los machos cantan, o sea, los que se han sexado cantando han sido machos, los machos cantan para atraer a la hembra. Entonces, vamos a ver, este es un canto. O sea, por lo tanto, digamos, ellos tienen una comunicación compleja, necesitan poderse comunicar con sus sonidos, con sus cantos, que lo cual es fundamental para su ciclo de vida. Debido pues, a estas características, que es una especie costera, que es una especie acrobática, es uno de los intereses en el turismo de observación de ballenas, y es una de las especies que más, digamos, se sigue en este turismo de observación de ballenas a nivel mundial. Actualmente hay turismo de observación de ballenas sobre las jorobadas en 35 países, ¿sí? En Hawái, en Groenlandia, Australia, Ecuador, Antártida, Colombia, Perú, y deja, o sea, digamos que deja muchas ganancias en la gente que se dedica a esta actividad. Bueno, sin embargo, las ballenas jorobadas han tenido diversas amenazas, ¿sí? Una de las grandes amenazas que tuvo esta especie fue la cacería comercial. Esta es una gráfica de la estimación de la población del stock G, o sea, del que viene a Colombia, donde aquí vemos el número de individuos, la abundancia, y acá vemos los años. Entonces, la ballena jorobada fue cazada casi hasta la extinción, hasta que en los años 60 se hizo la prohibición de esta actividad, y desde entonces la ballena jorobada se ha recuperado, ¿sí? Se está recuperando. Pasó de estar clasificada en peligro a estar clasificada actualmente en bajo riesgo. Sin embargo, a pesar de que está clasificada en bajo riesgo a nivel mundial, esta especie está afectada por muchas amenazas. Una de ellas es la colisión con embarcaciones. Aquí vemos esta ballena, que la llaman Blade Runner, ha sido impactada por una propela, ¿sí? Muy afectada. Esta sobrevivió, pero la mayoría de ellas mueren, ¿sí? Se les infectan esas heridas y mueren. Otra de las grandes amenazas es la captura incidental en artefactos de pesca. Pues aquí vemos pues este animal pues completamente enredado, no puede abrir la boca, no puede alimentarse, ¿sí? Con estas sogas de pesca.
Otra es la polución acústica, o sea, el ruido, ¿sí? Que no solamente los estresa o les afecta su comunicación, sino que muchas veces ese ruido es tan fuerte que les daña los órganos y pues ellas se mueren, ¿sí? Las hace explotar los órganos y se mueren. Otras son los patógenos, las infecciones. Y otro de ellos es la cacería que se hace de forma aborigen, pero todavía se da, ¿sí? Y algunos pues, países todavía la cazan de forma ilegal. Esta foto, por ejemplo, es en San Vicente y Granadines, donde ellos cazan algunas ballenas en época de reproducción. La alteración físico-química del océano también está afectando a las ballenas, ¿sí? Los cambios en las temperaturas, los cambios en las masas de hielo, están afectando la distribución de las ballenas y los tiempos de migración. Otro de los grandes problemas, ¿sí? Es los plásticos, la basura que está en el mar, los microplásticos que están allí, ¿sí? Bolsas, tapabocas, etcétera. Esas ballenas, como les expliqué, pues son filtradoras, ellas toman la bocanada de agua, entonces ellas no se dan cuenta que eso puede estar lleno de bolsas y de microplásticos y simplemente se lo tragan y esto les obstruye, les obstruye el esófago y además pues las mata, les causa la muerte a ellas. Muchas se han encontrado muertas actualmente por ingerir plásticos. ¿Dónde están estas áreas de riesgo para las ballenas jorobadas a nivel mundial? Nosotros hicimos una investigación y encontramos, o sea, las áreas de mayor riesgo son las áreas rojas, las áreas azules son las zonas de distribución, las áreas claras son las zonas donde hay menor riesgo, o sea, menor cantidad de amenazas. Y vemos pues que hay unos sitios, especialmente en la costa, obviamente, están las mayores amenazas para ellas, alrededor de Estados Unidos, de Groenlandia, el sur de Brasil, en Australia, pero también tenemos algo de riesgo en Colombia, ¿sí? Encontramos que el 40% del hábitat mundial de las ballenas jorobadas está actualmente en riesgo para esta especie. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia están afectadas principalmente por dos amenazas. Una de ellas es la interacción con redes de pesca, la captura incidental en redes de pesca, ¿sí? Que afecta al 1.9% de la población de ballenas colombianas, más o menos 2.3 enmayamientos por año. Aquí vemos algunas de los registros. Este es un ballenato en Bahía Málaga, pues está totalmente enredado en su boca, no puede amamantarse, no puede tomar leche. Este es un vallenato nuevamente en Juradó, en Chocó, que fue encontrado muerto con una malla enredada en su cola. Y esta también es una foto de Chocó, donde es una ballena adulta, donde al parecer de pronto una soga, ¿sí? Estar cargando una red todo el tiempo le causó la amputación de su cola. Otro de las amenazas en Colombia es el tráfico de embarcaciones, el tránsito de embarcaciones. Hay signos, hay evidencias de colisiones con embarcaciones, afecta el 1.6% de la población de las ballenas jorobadas de Colombia. Aquí vemos algunas de las evidencias. Este es en Bahía Málaga nuevamente, y vemos los signos, las marcas de propelas en el 2007, y aquí vemos, en los años 90, perdón, y aquí vemos algunos registros recientes de este año 2020, donde vemos una herida reciente, ¿sí? que pudo haber sido, que seguramente fue con la interacción con una embarcación, y este daño de esta aleta, que tenía las marcas aquí de varias de las hélices. Realizamos un estudio para ver cómo estaba esa interacción entre embarcaciones y ballenas en el área de Bahía Málaga. Bahía Málaga es en esta zona, ¿sí? Queda a 36 kilómetros del puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia. Esta zona está influenciada todo el tiempo por el tránsito de embarcaciones grandes, de gran calado, y también por otro tipo de embarcaciones como cabotaje, transporte, pesca. Entonces nosotros quisimos evaluar qué estaba pasando en esta zona de ballenas. Entonces aquí, desde el acantilado, desde
desde una plataforma en tierra, entonces observamos y contabilizamos ballenas y embarcaciones aquí en Bahía Málaga. ¿Y qué encontramos? En esta gráfica vemos la cantidad promedio, ¿sí? Y las horas de observación. Nosotros observamos desde 8 a 5 de la tarde, donde el azul es la cantidad de embarcaciones y rojo nos indica la cantidad de ballenas. Primero encontramos que hay 4 ballenas por hora en promedio en la zona y hay 4.5 embarcaciones por hora en el mismo sitio de las ballenas. Ballenas y embarcaciones se sobrelapan. Y encontramos que no había ninguna relación, o sea, las ballenas, o sea, entre la presencia de embarcaciones y ballenas no hay ninguna relación. Las ballenas no se van en el corto plazo, ¿sí? Esto fue un estudio de una temporada, por la presencia de las embarcaciones. Entonces, a pesar de la presencia de las embarcaciones, las ballenas siguen allí. Entonces, esto representa que están en riesgo de disturbio, en riesgo de estrés, en riesgo de colisión. En el largo plazo se han encontrado, en otros sitios, se han encontrado efectos negativos, o sea, las ballenas han cambiado la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Han dejado de ir a estos sitios, ¿sí? También han sido afectadas por el ruido, o sea, muchas ballenas dejan de emitir sonidos en presencia de las embarcaciones. Entonces, hay una afectación entre la presencia de embarcaciones y de las ballenas. El turismo de observación de ballenas, el que se realiza con embarcaciones, pues genera estos mismos problemas. Genera invasión de su espacio, genera ruido, genera contaminación, genera basuras, aguas lastre. Y pues se han hecho diversos estudios viendo cómo es este impacto del turismo de observación sobre las ballenas jorobadas. Nosotros realizamos uno en Bahía Málaga donde analizamos, evaluamos qué pasaba con el comportamiento antes de que llegara la embarcación a las ballenas, cuando estaba la embarcación con las ballenas y cuando se iba la embarcación de las ballenas. Entonces, queríamos ver si había un cambio en el comportamiento de las ballenas. Y evidentemente sí encontramos un cambio. En estas gráficas vemos los diferentes comportamientos que se midieron, todos ellos pues importantes para esta especie, como los saltos, como el reposo, ¿sí? El descanso, la salida a superficie, a respirar. Vemos qué pasaba antes, durante y después. Y en todos encontramos que habían diferencias significativas de ello. ¿Qué significa esto? Que las ballenas cambiaron su comportamiento en presencia de embarcaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de reposo, ¿sí? Vemos que los grupos que estaban, por ejemplo, efectuando reposo, estaban tranquilos, estaban en este comportamiento que les mostré en el video. Cuando llegaba la embarcación, ellos dejaban de hacer eso, ¿sí? Empezaban a moverse, empezaban a desplazarse, empezaban a irse, y cuando se iba la embarcación de ellos, volvían a esa actividad de reposo. Encontramos, por ejemplo, el salto de cola, ¿sí? Que está interpretado como un comportamiento de comunicación, de agresividad, de territorialidad. Encontramos que muchas veces cuando se acercaba a la embarcación, ellos empezaban a realizar este comportamiento. Entonces sí hay un impacto en el comportamiento de las ballenas, y lo cual puede afectar, ¿sí? La sobrevivencia de ellas. Si ellas no pueden descansar, si ellas no pueden amamantar, pues la cría no va a poder sobrevivir. En muchos otros sitios se han encontrado estos efectos negativos, entonces por eso a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial hay reglas y regulaciones para hacer el avistamiento de turismo de tal forma que no se afecten a los animales. En Colombia también. En Colombia nacieron estas regulaciones en el año 2001, ¿sí? Con la DIMAR, y luego en el 2017 se recogieron estas regulaciones y se ajustaron, y salió la guía de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en Colombia. Esta la pueden descargar, está en internet. Y lo que acogen estas guías es básicamente la distancia, la velocidad, el tiempo y el número de embarcaciones que deben estar con las ballenas. Y esto ha sido basado en estudios científicos que han demostrado que las que se recomiendan en estas guías son las que generan menos impacto negativo sobre las ballenas. ¿Cómo debe ser la aproximación?
Entonces, en esta guía del Ministerio de Ambiente, aquí nos muestran en verde la zona de espera, en azul la zona de aproximación cercana, en naranja la zona de no acercamiento, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que se llegue al grupo de embarcaciones de forma lateral, se haga de forma paralela, no se llegue ni por delante ni por detrás, sino que se llegue de forma lateral, se tenga una distancia prudente se recomienda 200 metros, aunque en motor en neutro se puede llegar hasta 100 metros de las ballenas, que solo hayan 3 embarcaciones con las ballenas. Si hay una sola embarcación, pues se recomienda que sea máximo de 30 minutos, si hay más de una, que sea de 15 minutos. Y además, se recomienda que en toda el área de las ballenas, cuando las ballenas están en nuestras aguas, que en esa área se transite lento, a 10 nudos o a menos de 18 kilómetros por hora, para evitar el riesgo de colisiones. ¿Qué hace esto? Si yo voy despacio, la ballena tiene tiempo de moverse, de quitarse, para que no vaya a haber una colisión con ellas. También las regulaciones estipulan una distancia prudente en el caso de aeronaves, que debe ser a más de 300 metros. Adicionalmente se recomienda, basado en varios estudios, que se utilicen protectores de propelas, ¿sí? Las propelas para evitar este tipo de heridas. Y especialmente se está recomendando que ojalá pues todos estos grandes barcos de calado, estos barcos grandes, tengan estos protectores de propela, porque los grandes afectaciones pues se dan con estas hélices gigantes, ¿sí? Entonces también pues digamos que se está proponiendo que se puedan poner estos protectores de propela en estas grandes embarcaciones. ¿Dónde se hace el avistamiento de turismo de ballenas en Colombia? Se hace en toda nuestra costa pacífica y desde Chocó hasta Nariño. Entonces, vemos que esta actividad nació en los años 90, ¿sí? El primer sitio donde, digamos, empezó fue en Bahía Málaga, más o menos desde 1994, luego pasó a Chocó en el 97, luego a Gorgona en 2008 y recientemente, hace un par de años, se está dando en Tumaco. ¿Cómo ha sido esta actividad? Pues se fue dando, ¿sí? O sea, los pescadores, cuando empezaron a ver este interés de la gente, pues ellos empezaron a sacar gente a ver ballenas. Y entonces, pues poco a poco fueron como cambiando sus rutinas y lo que pasa actualmente con muchos de ellos, pues que en época de ballenas ellos se dedican al turismo, pero en época de no ballenas ellos siguen sus actividades de pesca. Las embarcaciones que hay actualmente en el área, estas son embarcaciones de Bahía Málaga, son embarcaciones pequeñas, ¿sí? Algunos barcos son embarcaciones de 60 pasajeros, ¿sí? Llevan a ver ballenas, pero la mayoría son embarcaciones pequeñas. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la cantidad de embarcaciones turísticas y de turistas? Esta gráfica de arriba nos muestra la cantidad de embarcaciones, la de abajo nos muestra los turistas, y vemos que desde el 2011 hasta el 2019, pues ha habido un aumento en el 71% de embarcaciones en Bahía Málaga y de 108% de turistas en Bahía Málaga. Vemos que es una actividad que está en crecimiento, cada vez hay mayor interés, cada vez hay mayor divulgación, cada vez hay mayor gente dedicándose a llevar a ver ballenas. Cada vez hay más gente que quiere ir. Las entradas, ¿cómo son las ganancias? Bueno, aquí vemos las ganancias por entradas directas, o sea, solamente por tiquete, y en la gráfica de abajo vemos total, las ganancias totales, y pues vemos que ha habido un aumento, ¿sí? A pesar de que el tiquete se ha mantenido en un valor más o menos constante a lo largo de los años, pues ha habido un aumento en las ganancias por razones de los tiquetes, ha pasado más o menos de $20,000 al mes a más o menos $40,000 al mes.
y en ganancias totales, o sea, incluyendo alojamiento, incluyendo alimentación, transporte, pues ha pasado de $100,000 por mes a más o menos $300,000 por mes. Entonces, es una ganancia extra, o sea, es una ganancia que le queda a la comunidad, ¿sí? Y que, pues, representa también una entrada importante en la zona. ¿Y de dónde son los turistas? Pues en Bahía Málaga principalmente llegan del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, pero también hemos registrado muchos turistas extranjeros y cada vez hay mayores registros de ellos, de Alemania, Argentina, Chile, España, Francia, Israel, Estados Unidos, Venezuela. Pues cada vez hay mayor interés también del turista extranjero de venir a disfrutar de las ballenas. Entonces, un turismo sostenible de ballenas va a beneficiarnos a todos. ¿Qué es un turismo sostenible? Turismo sostenible es donde se mantengan las poblaciones de ballenas y su hábitat y donde también se beneficien a las comunidades, ¿sí? Que todos nos beneficiemos, que el hábitat de las ballenas, las comunidades, las ballenas no se vayan a impactar negativamente por esta actividad. Entonces, un turismo sostenible de ballenas nos va a beneficiar a todos, beneficia a la comunidad, a los actores, a los operadores turísticos, a los hoteleros, a los del restaurante, a los de las artesanías, y también permite que todos nos involucremos, ¿sí? A nivel personal, local, regional, nacional e internacional, por todos esos esfuerzos de conservación que se están haciendo. Entonces, es algo que nos beneficia a todos. ¿Cómo se hace ese turismo sostenible? Pues haciendo un avistamiento de ballenas responsable. ¿Y qué es esto? Siguiendo las regulaciones, ¿sí? Respetando las regulaciones, la distancia, el tiempo, la cantidad de embarcaciones, ¿sí? Respetando que las ballenas llegan aquí a descansar, a criar, a reproducirse. Entonces, ese respeto, pues vamos a ganar, ¿sí? Las ballenas se van a impactar menos y van a continuar en esta zona. También, o sea, en este momento el Parque Nacional Natural Uramba-Bahía Málaga, los funcionarios pues realizan charlas divulgativas antes de ir a ver las ballenas, hay talleres de capacitación a los operadores turísticos. Entonces, participando en estas actividades también, ¿sí? Vamos a aportar a la conservación de estos animales, ¿sí? Vamos a conocer por qué los tenemos que proteger, vamos a conocer cómo debemos comportarnos en el mar con ellos. Participando en estas actividades también vamos a ayudar. Y también, pues, podemos buscar otras alternativas, ¿sí? Digamos que también desde tierra se pueden disfrutar a las ballenas. Estas son unas fotos allí en Uramba, Bahía Málaga, donde desde el acantilado uno puede ver perfectamente, obviamente, idealmente con unos binóculos, pero uno puede disfrutar perfectamente de las ballenas, pues sin hacerles ningún daño. Y las tiene ahí, cerquita, sin causarles ruido, sin causarles ninguna molestia. Entonces, también esta es una alternativa muy buena para apoyar y para disfrutar de las ballenas jorobadas en nuestro Pacífico. Bueno, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muchísimas gracias.